Bienvenido al podcast de Fortinet, la empresa líder en ciberseguridad en América Latina y el Caribe. Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Marcelo Mayorga, soy vicepresidente de Ingeniería de Preventa para Fortinet en Latinoamérica y estoy acá con Gonzalo García. Hola Gonza, ¿cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Y bueno, también agradecer a todos los que sumaron. Soy el vicepresidente de ventas de Fortinet para América del Sur. Gracias a todos. Y me gustaría comenzar para que me cuentes un poquitito cuáles han sido tus impresiones en este nuevo escenario que estamos viviendo hace unos meses, ¿no? ¿Qué estás viendo en el campo? Bueno, al principio hubo del lado de nuestros socios, del lado de nuestros clientes, un gran interés, una gran demanda de cómo preparar la infraestructura para la realidad de que la totalidad de la fuerza de trabajo estuviera trabajando de forma remota, ¿no? Entonces ahí hubo cierta premura, cierta urgencia. Si bien es cierto que la tecnología de acceso remoto no es algo nuevo, es cierto también de que los clientes Fortinet tienen disponible un montón de características para poder trabajar en forma remota sin más necesidad que hacer unos pocos clics. Sin embargo, hubo un gran interés, una gran demanda y gran adecuación, porque la realidad que se daba es que quizás no estaban listos para que la totalidad de las personas estuvieran trabajando en forma remota. Mira, el lado es interesante porque el lado de un poquito de producto, el lado de ingeniería, que estamos viendo ingeniería de preventa, se condice mucho con lo que decís, ¿no? Tuvimos muchos requerimientos y preguntas de nuestros clientes sobre justamente cómo la tecnología los podía ayudar, ¿no? Cómo la tecnología de Fortinet podía ayudarlos en este proceso. Y para los que eran clientes nuestros, una de las principales preocupaciones era esa, ¿no? De que, ¿será que realmente van a poder poner toda la fuerza de venta a trabajar remoto? ¿Será que los equipamientos van a soportar eso? Y acá creo que es cuando un poquito esa tecnología que venimos hablando hace tantos años, ¿no? Y el hecho de tener circuitos integrados de aplicación específica, de poder hacer offloading de mucho de ese procesamiento de encripción que es muy costoso para normalmente en recursos poder hacer un poco de offloading en hardware, trae sus beneficios, ¿no? Y la verdad es que la mayoría de nuestros clientes han logrado mudar a toda su fuerza de trabajo remoto sin mayores problemas. Una de las cosas que también vimos en este tiempo, vimos un poquitito de aceleración en el interés de lo que son las plataformas en la nube, particularmente la modalidad IaaS, porque bueno, el trabajo remoto creo que se acomoda mucho a algunas de las características que tiene la nube pública, que son muy buenas, ¿no? Para el trabajo remoto. Y ahí en eso me refiero sobre todo a, número uno, tal vez la disponibilidad, ¿no? El hecho de la nube pública de alguna manera es intrínsecamente tiene alta disponibilidad. El hecho de tener elasticidad también, de poder acomodar esos recursos de acuerdo a la cantidad de trabajadores que están remotamente y que eso sea dinámico, es algo que me parece tiene mucho sentido para el trabajo remoto. Y el último punto tal vez es que es la modalidad de pago por uso, ¿no? Que también en ese esquema dinámico que tenemos hoy en día, el hecho de poder solamente pagar cuando estoy usando las VPNs tiene mucho sentido para las organizaciones. Y acá la tecnología de Fortinet también puede ayudar bastante. Lo que tenemos hasta ahora, las máquinas virtuales corriendo en la nube y demás, y creo que en este último momento, con la adquisición que tuvimos hace poco de OPEC, vamos a tener todavía una plataforma más interesante en lo que es el Zero Trust Network Access, ¿no? Y agregar a todas estas características de la nube algunas cosas como, bueno, justamente esta aceleración por hardware, pero ahora aprovechada de la nube, y la poca latencia con el hecho de que vamos a tener una red de data centers de donde suministramos este servicio muy cercana a los clientes, ¿no? Lo que significa de alguna manera mejor experiencia, menores latencias. Entonces, del lado de Fortinet creo que tenemos unas propuestas de tecnología muy interesantes para acomodarnos a estas realidades que nos contabas de tu lado, que se ven un poco de campo. Sí, y otra de las cosas que uno empieza a ver ahora, ¿sí? Ya ha salido de la parte táctica urgente que de un momento para otro continuar, y yendo más de cara a futuro, creo que lo que estoy viendo en los proyectos es muchas empresas saben que esta modalidad va a continuar pese terminada la pandemia, ¿no? Sí. Por distintos beneficios, mismo en las personas siento una gran tracción a poder seguir trabajando en forma remota. Entonces quizás los desafíos es, bueno, ya sacado lo táctico y lo urgente,
empezar a mirar de una forma estratégica, ¿no? Entonces eso empieza a demandarse, como estás diciendo, ¿no? Se puede hacer de la nube, ¿qué hago con el endpoint? O por otro lado también, en otros lugares donde dicen, bueno, trabajo de forma remota, pero sé que en momentos voy a tener mayor volumen de trabajo en forma remota y en otros momentos no. Entonces, ¿qué tecnología me puede acompañar para no tener que hacer solo la inversión para el momento de mayor demanda, sino que la tecnología me sea eficiente para cuando tengo poca demanda, tener menos infraestructura, cuando tengo más demanda, más infraestructura. Entonces eso realmente lo estamos viendo en los proyectos de ahora, en las consultas que recibimos de clientes ahora y también de nuestros socios, esta red tan grande de integradores, de revendedores de tecnología Fortinet que está asesorando al día a día de las empresas. Sí, de acuerdo, 100%, Gonza. Creo que cuando todos nosotros estudiamos, digamos, de alguna manera los escenarios de contingencia, ¿no? Y los planes de recuperación y continuidad de negocio, siempre encontrábamos los ejemplos, ¿no? De qué pasa si hay un terremoto o qué pasa si, no sé, se nos inunda o tenemos una manifestación en nuestro headquarters y la gente tiene que de alguna manera continuar con el negocio. Creo que nunca habíamos vivido o nunca había visto yo por lo menos el escenario de qué pasa si hay una pandemia mundial, ¿no? Que realmente fue lo que nos pasó y nos sorprendió a todos, pero me parece que en ese mundo de pensar ahora, como decías vos, ¿no? Un poquito más estratégicamente el trabajo remoto y los planes de continuidad de negocio, justamente el trabajo remoto me parece que se va a convertir en una herramienta esencial, ¿no? Y bueno, y lo mencionamos por ahí, van a estos modelos que tenemos ahora y los modelos en nube creo que van a ser muy revisados, ¿no? Seguido con eso y también, ¿no? Y una de las cosas que uno miró es, en algún momento se aceleró mucho más la adopción del cloud en todas sus formas, ¿sí? Sí. El camino al cloud se aceleró. Quizás en este momento porque quien estratégicamente necesitaba tener el nuevo servicio disponible, pensar en tiempos de instalación, despliegue y demás, es inviable cuando las personas que tenían que llevar a cabo eso por ahí no podían estar disponibles en sitio. Claro. Entonces vimos ahí una aceleración. Pero también, a medida que va pasando el tiempo, también vemos la continuidad de la inversión en lo que es tecnología que va directamente al sitio, ¿no? O sea, continúan los proyectos de SD-WAN, de SD-Branch y así para adelante. Yo no sé de tu lado, Marcelo, ¿qué estás viendo como mayor demanda, interés? El Fabric es algo que los clientes les gusta mucho escuchar, el concepto es algo que sentimos como organización desde Fortinet que da un diferencial muy muy grande y quería ver tu opinión, tu visión con respecto a cómo se estaban dando hoy los diseños en función de este Fabric. Sí, Gonzalo, el Fabric es para nosotros, el Fabric, digamos, básicamente es una plataforma sobre la cual montar una estrategia de seguridad, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología. Y realmente ha sido muy interesante para los clientes porque el hecho de que nos permita de alguna manera tener justamente una plataforma que nos permita abarcar, digamos, toda lo que es la superficie de ataque, que hoy justamente se ve expandida hasta la casa de los mismos teletrabajadores, ¿no? El hecho de poder tener una plataforma que también trabaja y provee, digamos, la integración no solamente entre tecnologías de Fortinet, sino entre tecnologías inclusive de terceros y permite un poco a las organizaciones caminar hacia la automatización, que creo que es algo que estarás de acuerdo todos necesitamos porque es muy difícil hoy cubrir con puramente fuerza manual, digamos, el ambiente y el escenario en el que nos encontramos desde el punto de vista de ciberseguridad. Es algo que tiene mucha atracción, ¿no? Y me parece que también desde el punto de vista de ingeniería estamos viendo bastante presentes, ¿no? Hoy la mayoría de los proyectos que hacemos con Fortinet incluyen múltiples tecnologías e incluyen integración con otras tecnologías que muchas veces nuestros clientes tenían, no solamente desde el punto de vista de ciberseguridad, pero también desde el punto de vista de negocio. E integrar, digamos, con plataformas de aprovisionamiento o plataformas mismas de lo que es el core de negocio para proveer un poquito de inteligencia en ese sentido, es algo que vemos cada vez más seguido, ¿no? Entonces, de acuerdo contigo que el Fabric se convirtió en algo muy esencial, ¿no? Para nuestros clientes. Te hago una pregunta desde el punto de vista, ¿qué le dirías a aquellas personas que nos están escuchando y que están preocupados, no solo por prevenir, sino también por poder tener visibilidad de lo que está pasando y poder reaccionar ante esto que está pasando de una forma eficiente?
¿Qué mensaje le darías a esas personas que quizás nos están escuchando? Creo que, a ver, siempre trabajamos en dos momentos, ¿no? Por un lado, como decía, la prevención, y por otro lado, que es básicamente intentar no ser atacado, por decirlo de alguna forma, y por otro lado es la reacción que nosotros tenemos ante eso, que es básicamente intentar mitigar, una vez que fuimos atacados, el impacto que eso pueda tener en el negocio, ¿no? Y tal vez ahí un ejemplo bastante interesante, digamos, para ver eso son los ransomware, ¿no? Todos los que estamos acá, seguramente los que nos están escuchando saben de qué hablamos cuando hablamos de ransomware, y es algo que tiene un impacto muy fuerte para el negocio, ¿no? Por eso es que es todavía hoy una de las principales preocupaciones que las organizaciones tienen. Y cuando digo un impacto muy fuerte es porque no solamente está el impacto económico en sí, digamos, de pensar que tengo que tal vez pagar, digamos, un rescate por la información, sino el impacto que tiene en el negocio por la indisponibilidad que produce en el negocio y hasta mismo en la imagen de la organización. Entonces, cuando pensamos un poquitito en escenarios como estos, creo que acá este concepto que conocemos, digamos, y que sigue aplicando a pesar de tener muchos años, que es el defense in depth, ¿no? El hecho de tener múltiples capas de seguridad sigue siendo válido, porque no podemos pensar que una herramienta nos va a resolver todos los problemas en este tipo de escenario, ¿no? Entonces, hablando un poquitito de ransomware, en la parte de la prevención tenemos tecnologías, por ejemplo en Fortinet, como es el caso de FortiSandbox, que nos permiten evaluar justamente esos ejecutables o ejecutar los ejecutables, valga la redundancia, y entender, digamos, en un entorno controlado qué es lo que hacen antes de dejar que pasen a nuestra red. Estamos agregando hoy en día tecnologías como el FortiAI, ¿no? Que es una inteligencia artificial aplicada justamente a entender un poquito, evaluar y entender que de los archivos, digamos, las características, los features, ¿no? Que llamamos, y poder determinar si un archivo es malicioso o no, con una característica muy interesante que tal vez es diferente al sandbox, que es la velocidad con que esto se hace y el bajo índice de falsos positivos y falsos negativos. Entonces, acá hablamos de algunas tecnologías que son del lado de la prevención. Yendo un poquitito más hacia el endpoint, el otro día conversábamos sobre la importancia que está teniendo el EDR, ¿no? El hecho de poder en el endpoint mismo controlar y aplicar justamente tecnologías tipo machine learning para ver cómo se comporta un archivo, cómo son las conexiones externas, los system calls que hace, los accesos a la disco, al storage, y no solo eso, sino también poder remediar cuando uno detecta, digamos, que un determinado proceso, un determinado binario está haciendo algo que sabemos que es malicioso, ¿no? Y tal vez moviéndonos un poco hacia la parte de mitigación, hablar justamente sobre el movimiento lateral, que creo que es algo que, por ejemplo, en el ransomware estuvo muy presente cuando hablamos en su momento, cuando apareció WannaCry. Creo que fue una de las recomendaciones que todos los fabricantes de seguridad hicieron, controlar eso, segmentar la red desde el punto de vista de seguridad y asegurarse que en cada paso entre cada uno de esos segmentos tenemos algún IPS, tenemos motores de anti-malware para justamente analizar eso. Y después, hoy creo que también tenemos que automatizar la respuesta, ¿no? Y acá plataformas como el FortiSOAR se vuelven muy importantes, donde yo puedo justamente aplicar distintos playbooks de cómo voy a responder ante esos incidentes una vez más para mitigar ese proceso lo antes posible, ¿no? Y lograr que haga el daño menor, digamos, ¿no? Entonces, eso es un poquitito lo que veo de mi lado. No sé si lo compartís, si estás viendo alguna otra cosa por ahí. No, a ver, comparto y para ver si entendí bien el acercamiento, ¿no? Es decir, bueno, trabajo en la parte de endpoint con una inspección no basado en firmas, sino basado en comportamientos, y FortiEDR nos ayuda desde ese lado, pero no solo creemos que tiene que ser para el ransomware particular mirado el endpoint, sino también mirar qué otras cosas están pasando. Entonces el movimiento lateral, estar mirando, y el comportamiento, y ahí nos nutrimos de los indicadores de compromiso, de todas las herramientas de gestión y administración, incluso automatizar la respuesta con nuestra herramienta de SOAR, con FortiSOAR, ¿no? Entonces desde ahí ese lado, y también tocaste el poder hacerlo también en la parte de simulación y sandboxing en paralelo a lo que haces en el endpoint para tener otro grado de control. ¿Sería más o menos esa la estrategia que estás proponiendo para que como Fortinet te ayuda a prevenir el ransomware en una organización? Exactamente, exactamente. Creo que hay que hablar un poquitito en los dos escenarios, como decías, ¿no? Pensar en la prevención, que creo que es algo que nos hemos enfocado mucho tiempo en eso,
y tenemos que también pensar un poquitito en cómo vamos a reaccionar, ¿no? Eventualmente nuestras organizaciones van a ser atacadas, es una realidad, y en ese momento lo que importa es mitigar y lograr que ese impacto sea lo menor posible, ¿no? Ya pasamos la parte de prevención y la parte de mitigación, y del lado de Fortinet creo que tenemos mucha tecnología para ayudar y complementar obviamente a los recursos humanos, ¿no? Que están trabajando en ese lado desde el punto de vista de los analistas y demás, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con ese approach. Bien, excelente. Yo sobre todo hago hincapié en la prevención, pero también hago hincapié en poder reaccionar, ¿no? Y contarle a los que nos están escuchando que les vamos a estar hablando un poquito más uno a uno de todos nuestros servicios complementarios para aquellos clientes que son Fortinet, como los indicadores de compromiso o el security rating, que de alguna forma le van a permitir tener muchísima más visibilidad de lo que estamos haciendo. Entonces eso vamos a estar trabajando con nuestros socios para hacerles llegar esa información, y para aquellos clientes que hoy por alguna cuestión todavía no cuentan con nuestra suite de FortiAnalyzer, FortiManager, les vamos a estar llegando propuestas cloud, cosa que sea súper fácil de poder implementar. Una de las cosas que es importante, ¿no? Miren el indicador que miren, los propios, los de terceros, los de analistas, durante la pandemia subió el cibercrimen, el grado de exposición también que podemos llegar a tener es más alto, porque tenemos a mucha gente que estaba acostumbrado a trabajar, pero en el corporativo, con todas esas defensas de la red que proveía, trabajar en forma directa expuesto a Internet puede llegar a aumentar la superficie de ataque. Entonces ahí es momento también de repensar. Antes de eso, Gonzalo, solamente para reforzar un poco lo que estabas comentando, que me parece súper válido. Fíjate que nuestro equipo Fortigar, el equipo de investigación nuestro de Fortinet, solamente en marzo detectó 600 nuevas campañas de phishing por día, que es un crecimiento enorme, digamos, si lo comparamos año a año. Y eso está muy relacionado justamente con lo que mencionaba, ¿no? La fragilidad, digamos, que hay en las personas trabajando desde su casa, muchas veces con su propio laptop, muchas veces con un internet que es el internet hogareño que tenemos y que no necesariamente está seguro. Entonces creo que eso refuerza sin duda, digamos, ese punto, y refuerza también la necesidad que tenemos nosotros como organización y nosotros en nuestro caso en particular como proveedores de seguridad en atacar cada una de esos puntos, ¿no? Y de esas exposiciones que tenemos en el nuevo escenario que estamos viviendo. Y por último, Marce, no hablamos mucho de la temática cloud, entonces no sé qué me querías contar de eso. Cloud, Gonza, creo que hablamos poquitito, sí, es cierto, y va a ser, me parece, es un tema que nos va a tomar tal vez otros 20 minutos. No sé si te parece, lo dejamos para una próxima sesión. Dale, bueno, ningún problema, entonces planteado el tema para una próxima conversación. Gracias a todos los que se sumaron, gracias por habernos escuchado. Y bueno, vamos a estar acá en contacto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Escuchó un podcast de Fortinet, su negocio seguro desde cualquier lugar.